Muy buenos días. Mi nombre es Pablo Espina. Soy Managing Director de Gestión de Patrimonios en Crédito Capital en Colombia. Les damos la bienvenida a este webinar de actualización de datos de actualidad y en esta situación en la que estamos. Pues esto hace parte de nuestra oferta de valor para mantener a todos nuestros clientes de la región informados y temas relevantes de mercado. Tenemos algunos temas adicionales, no solamente de mercado. En este caso, Klaus Kenfe nos va a dar una actualización sobre qué ha pasado con las economías durante este periodo de encierro que hemos tenido dado el coronavirus, y nos va a dar una visión de cómo lo está viendo, cómo ve esto hacia futuro, regionalmente, pero también de una forma global. Klaus lleva trabajando con nosotros 4 años, de hecho este mes está cumpliendo 4 años trabajando con nosotros como director de Portfolio Solutions en el área de gestión de activos. Antes de esto tuvo otros puestos también aquí en la compañía, y antes tuvo otros cargos en otros bancos, en Itaú específicamente. Klaus es ingeniero civil de la Universidad de Chile y también tiene un magíster de economía en la misma universidad. Pues sin más, pues solamente les recuerdo que sus preguntas las pueden poner en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de sus pantallas. Y al final les recomiendo poder responder nuestra encuesta, que nos sirve para mejorar este tipo de eventos y ver qué otros eventos como estos podemos hacerlos para ayudarles en este periodo y en general darles más información. Muchas gracias. Hola, agradecerle por estar acá. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Me avisas, Pablo, si ya se puede ver. Perfecto, ya se ve. Bueno, hemos hecho algunas otras presentaciones como esta durante este mes y quería como resumir durante esta presentación algunas de las cosas que hemos aprendido durante los últimos 2 meses. Y también dar un vistazo de cuáles son algunas consecuencias que ya se están pudiendo ver hacia adelante en términos de coronavirus. ¿Ya? Lo primero que todos sabemos es que estamos enfrentándonos a una pandemia difícil de entender en otro contexto, y que finalmente ha generado un impacto en el mercado y en la oferta laboral y en toda la economía, similar a que hubiéramos tenido un terremoto catastrófico alrededor de todo el mundo. Nosotros acá en Chile estamos acostumbrados a los terremotos y eso paraliza también la producción y la demanda. Es repentino, ¿cierto? Y finalmente hemos visto como todo el mundo de alguna forma ha tenido que cambiar sus hábitos y resguardarse de la pandemia del coronavirus. Acá estamos pudiendo ver el centro de Nueva York, ¿cierto? Con solamente una persona caminando en la calle, realmente sorprendente, porque aquí uno realmente no puede pasar, casi no puede ver el fondo cuando hay mucha gente. Y esto es lo que se está viendo en todos los museos en Europa, en las grandes ciudades. Estamos viendo cuarentenas muy fuertes y muy globales. Más del 60% de la producción durante abril estuvo parada. Todavía no tenemos datos completos de cómo fue la oferta y la producción y el PIB durante abril, pero sí sabemos que más de la mitad del mundo estuvo en cuarentenas más o menos restrictivas. ¿Qué es lo que ha pasado en términos de los activos? Es que los activos en general se han visto afectados durante este periodo por la incertidumbre futura y también por las bajas utilidades presentes. Esta pandemia de alguna forma ha generado mucha incertidumbre de lo que viene hacia adelante, algo que ya hemos aprendido a entender y a disminuir un poco esa incertidumbre. Pero adicional a esa incertidumbre, lo que estamos viendo es una baja importante en las utilidades de muchas de las compañías y también una baja importante de los ingresos de los países y de las personas.
En esa línea tenemos que los activos más seguros, que son los activos de renta fija, han tenido rentabilidades positivas, ¿cierto? Sobre todo los bonos del Tesoro de Estados Unidos han tenido rentabilidades a la fecha de casi 9%, ¿cierto? Los bonos corporativos de grado de inversión o de mejor calidad, un poco por sobre el cero, pero ya cuando empezamos a ver incluso la renta fija de mayor riesgo, como los bonos high yield o los bonos emergentes, se mantienen un 8,5% en promedio bajo el nivel de comienzo de año. Y todo este movimiento se concentra principalmente en marzo. Marzo fue un mes de caída importante. Acá cuando uno ve los 3 meses tenemos estas caídas acumuladas, y cuando uno ve abril, en realidad abril fue un mes positivo en términos de rentabilidades. Lo que estamos viendo durante este mes también viene siendo positivo en general, sobre todo en commodities. Acá, perdón, en equity se mantiene un poco negativo, pero en la semana viene recuperando la mayor parte de las bolsas, exceptuando el Reino Unido de los mercados emergentes. ¿Ya? En términos de commodities, hemos visto una caída muy marcada del precio del petróleo. Acá entre 50 y 60% de caída del precio del petróleo. El cobre también con caídas importantes, y solamente el oro, que se considera más un activo de refugio que un commodity más industrial, ¿cierto?, ha tenido rentabilidades positivas. Estas rentabilidades de este año vienen precedidas de un año 2019 de rentabilidades muy buenas, y rentabilidades incluso por sobre el 30% de acciones de Estados Unidos, y por lo mismo las acciones estaban un poquito más fáciles de tener una corrección porque ya habían tenido una subida de precio importante. Durante el 2019 se fueron acabando los riesgos, no sé si se acuerdan, ya han pasado tantas cosas durante este 2020 que uno se olvida de los problemas que teníamos en el 2019, pero la guerra comercial, por ejemplo, el Brexit, eran temas que estaban presentes en el día a día de inversiones, y lo que fuimos viendo hacia el final del 2019 es que tanto la Fed bajó tasa como la guerra comercial se fue suavizando, el Brexit se fue dilucidando lo que iba a pasar, y finalmente todo eso terminó haciendo que no se vieran grandes riesgos para el 2020, y lo que nos terminamos dando cuenta es que el 2020 nos traía una sorpresa que no anticipábamos. El coronavirus, el COVID-19, ¿cierto?, se ha expandido a todos los rincones del planeta. A comienzo de marzo podíamos ver cómo esto estaba más contenido en China, en los países asiáticos cercanos a China, brotes que estaban comenzando fuerte en Europa, y Estados Unidos, que estaba recién comenzando, pero ya a 7 de mayo podemos ver cómo el coronavirus se ha expandido a todas las regiones del planeta, incluso en África, que se pensaba que a lo mejor estaba un poco más seguro por el clima, también se ha expandido de manera importante, siendo Estados Unidos, como pueden ver acá, una de las zonas más afectadas en general. Cuando vemos los números es que ya tenemos más de 3 millones de contagiados, eso ha ido aumentando bastante rápido. Cuando yo hacía esta presentación a comienzo de abril estábamos hablando de menos de 1 millón, ahora estamos hablando casi de 4 millones. Pero lo importante de todo esto no es solamente la cantidad de casos. Yo entiendo que la cantidad de casos es terrible. La cantidad de muertes, de casi más de 250.000 de personas en el mundo han muerto solamente por esto. 73.000 muertes en Estados Unidos, 30.000 muertes en Inglaterra, ya superando Italia y España. Italia y España, que parecían los lugares más afectados del mundo, ahora ya están completamente superadas por Inglaterra y por Estados Unidos. Francia se está acercando a la cantidad de muertes que podemos ver en España y en Italia. Son los países más golpeados en términos de mortalidad. Y Estados Unidos ha tenido una disgregación importante, pero con algunos focos muy marcados. Acá en la baja de Estados Unidos, ¿cierto?, en la parte sur de Estados Unidos, y en la parte norte principalmente concentrado en Nueva York, Filadelfia y Washington. Boston también tuvo un brote importante. Lo que quiero recalcar acá no es solo los números, sino también contarles que hoy día ya entendemos un poco mejor la enfermedad, y eso yo creo que ha hecho que el mercado pueda predecir y anticipar mejor cuáles son los posibles efectos. Y ya sabemos también
¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos en torno a esto? Entonces, si bien estos números son catastróficos, ¿cierto? Lo que estamos viendo por otro lado es que la cantidad de casos diarios ya aparece como más estable. Cuando estábamos acá en marzo, a mitad de marzo, comienzo de marzo, con una aceleración muy rápida de los casos, en realidad no sabíamos si estos casos diarios iban a terminar siendo 200.000, 300.000 diarios. Lo que terminó pasando es que si bien la meseta de los casos nuevos se ha estabilizado en una zona alta, al parecer el mercado ha entendido que esta enfermedad está relativamente controlada y que ya los casos nuevos no van a ser de 200.000 diarios o 300.000 diarios, sino que están estables en estos 90.000 casos diarios. No digo que 90.000 casos diarios sea un buen número, pero sí que nos permite tener un poco más de visibilidad de corto plazo al menos de lo que está pasando, entendiendo que el comportamiento de una pandemia descontrolada es exponencial. Eso quiere decir que todos los días va aumentando la cantidad nueva de casos, y eso complica las predicciones que normalmente la mente tiene capacidad de predecir cosas lineales, de crecimientos lineales, pero cuando empezamos a pensar en cosas de crecimiento exponencial que pasan de menos de 10.000 casos diarios hasta la primera semana de marzo a la última semana de marzo tener 70.000 casos diarios, claramente lo que viene hacia adelante es difícil de predecir, y hoy día lo que estamos viendo es una mejor capacidad de predicción de lo que viene hacia adelante del coronavirus. Entonces, uno de los bottom lines que hemos sacado es que esta pandemia va a ser mucho más grande de lo que esperábamos al comienzo, pero dadas las cuarentenas que se han dado en los diferentes países, al parecer hay mejor visibilidad del efecto de la pandemia en el corto plazo y de la cantidad de casos diarios, y ya también hemos sacado como bottom line que las cuarentenas tienen un efecto importante en la contención del coronavirus en términos de nuevos casos. Hay algunos países que van más avanzados que otros en el control de la enfermedad. Por ejemplo, China, que fue el que comenzó con los casos, acá este es un outlier de cambio de metodología, ¿cierto? Pero que comenzó con los casos, ¿cierto? Está bastante más bajo en términos de casos diarios. De hecho, hoy día casi ya no se pueden apreciar casos diarios en China. En general, los casos que estamos viendo en China son casos importados de gente que viene de afuera y se detecta en China, o de alguien que es el primer contacto de alguien que venía de afuera. Entonces, China, podemos hablar de que ya está en una fase avanzada de la enfermedad. Esto no quita que existan posibilidades de rebrote si es que hay relajamiento de las medidas de contención, ¿ya? Por otro lado, tenemos Inglaterra, por ejemplo, que todavía no da una señal clara de disminución de casos diarios. Está en una meseta, claramente está controlado este comportamiento exponencial que hasta mitad de marzo, ¿cierto? Veíamos cómo aumentaban los casos diarios muy rápido, pero está más controlada, ¿cierta? Ahora la enfermedad, pero todavía no mostrando una tendencia a la baja. Estados Unidos está empezando a mostrar una tendencia a la baja, principalmente porque las regiones más afectadas, sobre todo Nueva York, están teniendo una tendencia a la baja más marcada, después de una cuarentena fuerte que comenzó a mitad, un poquito pasado la mitad de marzo, ¿ya? Eso quiere decir que llevamos ya más de un mes y medio de cuarentenas importantes en los lugares más graves, más críticos en Estados Unidos. En Italia la cuarentena fuerte comenzó el 10 de marzo, ¿ya? Los casos siguieron aumentando, pero ya hacia el 20-25 de marzo empezamos a ver una disminución parcial de los casos diarios, y lo que podemos ver hoy día es que las cuarentenas sí surten efecto en la contención del coronavirus, y finalmente esto es lo que le ha dado al mercado cierta tranquilidad de que hay alguna medida de contención potencial sobre la enfermedad. Si pasamos a nuestros países, lo que estamos viendo es que Colombia, por ejemplo, tiene todavía una tendencia alcista de los casos diarios,
Acá hay algunos días que es difícil entender qué es lo que pasa, pero sí hay algunos saltos como medios outliers, pero si uno ve la tendencia general, es una tendencia que todavía continúa al alza, a diferencia de lo que veíamos ya en Inglaterra, Italia, Estados Unidos y China, que van más avanzados en el control de la enfermedad. Perú, la situación es la misma, con aumento de los casos, Brasil también con aumento de los casos y México con aumento de los casos. Obviamente esto es mixto, ¿cierto? Es mixto porque, por un lado, estamos teniendo cuarentenas muy importantes, entonces uno debería esperar que los casos reales estén más estables, pero como nuestros países han estado aumentando la capacidad de testeo, también es difícil saber si solamente es una mayor capacidad de testeo lo que está mostrando, más mayor número de enfermedad, o realmente hay un mayor número de enfermedad. El número que nosotros usamos adicional a esto, no lo puse acá en la presentación, es el porcentaje de testeos que dan positivos. O sea, si yo hago 100 test y hay 11 personas contagiadas, como en el caso de Perú, uno podría decir que, y que eso se mantiene estable en el tiempo, uno podría decir que la enfermedad está relativamente contenida a pesar de que los casos diarios estén aumentando todavía. Igual en Colombia, si se mantiene estable la cantidad de casos diarios, podríamos eventualmente decir que la enfermedad está relativamente contenida, a pesar de que el hecho de estar testeando cada día más hace que los números diarios vayan aumentando. Ya, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Brasil. Otra cosa que hemos aprendido, y que bueno, algunas de las cosas las sabíamos de antes, es que la información de los GPS de los celulares refleja dónde está cada persona. O sea, Google, por ejemplo, si uno tiene Google Maps instalado en el teléfono y tiene habilitado la opción que viene por defecto habilitada, ¿cierto? Que es de traqueo del GPS para ver dónde has estado en el tiempo, le permite a Google hacer un índice que muestra dónde ha estado la gente versus el año anterior, ¿cierto? En el último tiempo. Y lo que podemos ver acá son cuarentenas súper marcadas, ¿cierto? Que comenzaron en la mitad de marzo y que muestran una caída de la afluencia de público hacia el retail, hacia parques y hacia el trabajo en Estados Unidos de en torno al 40%, a supermercados una caída de en torno a un 20% y un pequeño repunte desde mitad de abril hacia adelante, ¿cierto? Y de la misma forma el trabajo fue disminuyendo la presencia física hasta que el 11 de abril llegamos a un bottom, a un piso, ¿cierto? En términos de la cantidad de gente que estaba yendo al trabajo, y podemos ver cómo desde esa segunda mitad de abril ya estamos viendo un acercamiento de las personas al trabajo un poco más, y la gente se está concentrando en su lugar residencial, en su casa. Estos mismos números los podemos ver en España, pero de una forma más marcada, en donde la afluencia al retail, a parques, a lugares de transporte, ¿cierto? Cayó más de un 80%, en torno a un 90%. Supermercados y farmacias, afluencia de supermercados y farmacias también cayó en torno a un 60%, y ya estamos viendo un primer rebote, un acercamiento ya en torno a una caída solo de un 30%. Entonces, las cuarentenas que se han generado a nivel mundial sí están teniendo efecto, y ese efecto lo estamos pudiendo medir. Entonces, otra de las grandes cosas que hemos sacado en limpio en estos 2 meses es que sí se puede medir la efectividad de la cuarentena en base a las personas que tienen smartphones o GPS inteligentes, ¿cierto? Y los países que están usando esta información, que en general son más países asiáticos que están usando esta información en el día a día, han sido los que han tenido un mejor control de la enfermedad. Y los que no están usando esta información tan de cerca, les ha costado más hacer que la cuarentena sea efectiva. Esta cuarentena trae un primer impacto, y ese primer impacto es evidentemente el desempleo. Estados Unidos es el que tiene mediciones de desempleo más rápidas y más en línea, y por lo mismo
las pongo acá. Salió el nuevo dato de desempleo hoy. Esta presentación la hice ayer, entonces no tiene el dato de hoy. Y hoy ya estamos sobre 21 millones de personas con seguro de desempleo activo hoy día. Activo que, que están hoy día con el seguro de desempleo funcionando. Hace un mes y medio esto eran menos de 2 millones de personas, hoy día estamos en 21 millones de personas. Para la crisis del 2008, para que tengan una idea, esto pasó de en torno a 2 millones de personas a un poco sobre 6, a 6,5 millones de personas de desempleo, y ese desempleo fue bajando y se demoró entre 3 y 4 años en cerrar este gap de volver a los 2 millones de empleo, de solo 2 millones de desempleados, ¿cierto? En otras recesiones hemos tenido alzas en el desempleo importantes, pero pasando de 2 millones de desempleados a un poquito por sobre 4 millones de desempleados. En este caso tenemos algo completamente sin precedente, en donde en un poquito más de un mes pasamos de menos de 2 millones de desempleados con una economía, con un mercado del empleo el más sano que habíamos tenido casi en los últimos 100 años, a una cantidad de desempleo mucho más alto que lo que habíamos tenido nunca en velocidad. O sea, la velocidad del desempleo ha sido más rápido. Y la diferencia es que esto eventualmente va a ser transitorio, ¿ya? ¿Por qué decimos que va a ser transitorio? Porque obviamente ha sido un desempleo que no tiene que ver con un desbalance evidente de la economía, con una recesión cíclica que se generó un boom en la economía y hoy día hay que ajustar esos niveles de endeudamiento, por ejemplo, de la economía, o niveles de inversión que iban muy por sobre lo razonable. Por ejemplo, el 2008 hubo una burbuja inmobiliaria. En Estados Unidos los precios de las casas subieron de manera importante, la cantidad de casas que se estaban construyendo subieron de manera importante, y eso generó una burbuja que cuando reventó generó este desempleo y que se demoró en realocar esas personas porque tenían que cambiar de rubro probablemente porque la cantidad de casas que se estaban construyendo el 2006, 2007 ya no se iban a construir el 2009, el 2010, el 2011. Hoy día no vemos un gran desbalance de la economía que haya que corregir, y si pudiéramos prender el switch y mañana estar todos de nuevo en el mismo lugar que estábamos hace 2 meses, este desempleo podría bajar de manera rápida. Nosotros no creemos que este desempleo, que va a llegar en torno al 20% de 20% de la fuerza laboral en Estados Unidos, vaya a volver muy rápido, pero sí creemos que no se va a mantener en 20 durante este año, sino que va a volver a niveles más parecidos a 7%. ¿Ya? Mañana sale el dato de desempleo oficial, no hemos tenido ningún dato de desempleo oficial hasta ahora que capture el desempleo que hemos visto durante estas semanas, porque ha sido muy, muy rápido. Otra cosa que se ha visto debilitada de manera importante ha sido la confianza y la actividad de las empresas. Entonces, los trabajadores están siendo desempleados, ¿cierto? Porque la obligación de estar en casa no les está permitiendo ir a trabajar, pero también porque las compañías están cerrando. Algunas de estas compañías también están cerrando momentáneamente y algunas están cerrando permanentemente. La principal misión de los gobiernos hoy día es intentar que estos dos efectos, tanto en el empleo como en las compañías, sea transitorio y no deje una cicatriz importante en la capacidad de producir de los países, y que de alguna forma podamos volver a crecer y podamos volver a niveles de PIB similares al 2019 en algún momento del 2021 o a comienzos del 2022. ¿Ya? Esta es una encuesta que se le hace a los gerentes de las compañías. Esto no es algo que saquen los economistas del sombrero y que digan, bueno, esto es más o menos lo que nosotros pensamos. Es una encuesta que se le hace a los gerentes de las compañías, y acá el 60% de las compañías del mundo están peor que lo que estaban el mes anterior. ¿Ya? Este es un número que va en torno a 50. 50 quiere decir que todas las compañías están igual, o sea, que la mitad de las compañías están mejor y la mitad de las compañías están peor que el mes anterior. Podemos ver la eurozona, por ejemplo, en donde el 87% aproximadamente
de empresas está peor que el mes anterior, y el mes anterior ya el 70% estaba peor que el mes anterior. Entonces podemos identificar acá Europa, por ejemplo, como una de las zonas más afectadas, no solo en términos de coronavirus, sino ya viendo a las personas efectivamente tomar decisiones en sus empresas. El Reino Unido está pasando lo mismo, mientras que en China esto pasó antes. Tuvimos una caída muy marcada, ¿cierto?, en febrero, pero una recuperación en marzo. Esta recuperación aún no ha sido completa, números por sobre 50 ya empiezan a mostrar una recuperación más sólida, pero ya estamos viendo que está dejando de caer la actividad en China, ¿ya? China fue el primero en tener la enfermedad, fue el foco de la enfermedad, pero también el primero en controlarla. No necesariamente deberían haber sido los primeros en controlarla porque el foco era más grande, pero las medidas que hicieron surtieron efecto más rápido que en el resto del mundo, y el control fue más rápido, y la caída está teniendo una de vuelta más rápida que en el resto de los países. Perdón la redundancia. En resumen, este desempleo y esta malas expectativas por parte de los empresarios, asociado a todas las cuarentenas que estamos viendo y a las obligaciones de estar en casa, ¿cierto?, o de distanciamiento social, están teniendo impactos importantes en términos de crecimiento para las economías. Entonces, un segundo bottom line importante que estamos sacando, una segunda conclusión que estamos sacando, además de que ya tenemos algo más de visibilidad de que el coronavirus se puede controlar con cuarentena, ¿cierto?, y con distanciamiento social, es que el impacto de las cuarentenas y de las medidas que estamos tomando va a ser muy, muy fuerte. Todavía estos números están sujetos a mucha volatilidad y mucha incertidumbre, pero ya estamos llegando a ciertos consensos en términos de crecimiento para los países del 2020. Y podemos ver acá la columna que dice Year over Year 2020, y podemos ver cómo el mundo se espera que se contraiga un 2,9%. Esta va a ser la primera contracción o la segunda contracción importante desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que tengan una idea, la caída que vamos a tener hoy día durante este año es similar a caídas de tiempos de guerra. ¿Ya? Son impactos muy, muy importantes. En países desarrollados esto es más fuerte. En Estados Unidos se está esperando una caída del PIB de un 5,4%, en la eurozona de un 7,5%, o sea, si el 2019 Europa produjo 100, el 2020 Europa va a producir 92,5. O sea, es una caída muy fuerte, considerando que lo normal es que aquí haya un crecimiento de 1,5% promedio en Europa, un crecimiento de 2% promedio en Estados Unidos, un crecimiento en países emergentes en promedio en torno al 4%, ¿cierto? Entre 4 y 4,5%. Hoy día lo que estamos viendo son crecimientos de alrededor de en torno a 5 a 7% menos que en un año normal. Las expectativas son que gran parte de esto se devuelva durante el 2021. ¿Ya? Es difícil estar seguro si se va a devolver completo, porque todavía hay ciertas incertidumbres de si la confianza de los consumidores, la confianza de los empresarios se retoma, cuánto del desempleo realmente vuelve durante este año. Sigue habiendo incertidumbre de cuánto de la confianza y la inversión de las empresas va a continuar durante el 2021, y también cuánto del apoyo fiscal en realidad va a tener que desaparecer durante el 2021. Todavía siguen habiendo interrogantes, pero las mejores estimaciones que hemos podido tener hoy día en términos de crecimiento para el 2021 apuntan a que gran parte de la caída del 2020 se recupera el 2021. Pero ojo, que la tendencia normal era tener un crecimiento acá de 2%, un crecimiento acá de 2%. Entonces, Estados Unidos iba a crecer 2% el 2020, 2% el 2021, es un 4%. Hoy día lo que vemos es un encadenado de menos 0,5%. ¿Sí? Entonces, no es que estemos devolviendo todo, la economía sí va a tener un impacto, y probablemente el primer trimestre del 2022 vamos a tener un PIB similar al último trimestre del 2019.
O sea, nos vamos a demorar 3 o 4 trimestres en volver a llegar a la producción que teníamos antes, y eso obviamente tiene impactos en la confianza y en la inversión, y eventualmente esto puede demorarse un poco más dependiendo de lo que pase con los diferentes países. Acá ya podemos ver de nuevo algunos países más complicados. Por ejemplo, Italia está teniendo un impacto muy importante. Ya, quiero que recuerden este número, menos 8,7% de caída de PIB, porque más adelante, en lo que viene hacia adelante, hay algunos impactos de esta caída, sobre todo en Europa, en términos del endeudamiento de los países. Vimos que las bolsas cayeron, ¿cierto?, arriba, pero también hemos visto que las tasas de interés han venido a la baja. Entonces, otra de las conclusiones que hemos estado sacando de este nuevo escenario es que vamos a tener un mundo con un menor crecimiento nominal, y finalmente eso se refleja en menores tasas de interés a nivel de casi todos los países desarrollados. Nuevamente, gran parte de los bonos de países desarrollados transa tasas negativas. Eso significa que hay que pagarles a los países para prestarles dinero. Por ejemplo, Alemania hoy día a 10 años paga una tasa de interés de menos 0,6%. Eso quiere decir que si yo le presto 100 euros a Alemania hoy, él en 10 años más no me devuelve 100, ni 105. En realidad me devuelve 99,4. Ni siquiera me devuelve mis 100 euros que yo puse. Entonces tenemos tasas negativas hasta plazos incluso de 30 años. ¿Ya? Estados Unidos todavía se mantiene con tasas positivas porque el crecimiento y la inflación promedio de Estados Unidos es en promedio más alta, pero hoy día el mercado está pensando que en los próximos 10 años la tasa de interés de Estados Unidos va a ser en promedio un 0,6%, y eso apunta obviamente a un crecimiento en promedio más lento y a una menor inflación en promedio. Los países desarrollados tienen la ventaja de que pueden endeudarse y el resto de los países y los inversionistas confían en ellos y finalmente se endeudan en un escenario de crecimiento peor y sus tasas caen. Cosa diferente pasa en países como Latinoamérica o incluso Italia, en donde nos endeudamos en un escenario de menor crecimiento y las tasas han tendido en la parte larga a estabilizarse o no caer tanto o incluso subir un poco. Depende cuál sea la base de referencia. En un primer momento las tasas cayeron, pero ahora que estamos viendo que los países van a tener que endeudarse más, las tasas medianas y largas de países emergentes han venido al alza, a diferencia de países desarrollados, y esto tiene que ver principalmente con la capacidad de pago, tiene que ver con cuál es la moneda en la cual se endeudan los países, si es en moneda local o en moneda extranjera, y tiene que ver finalmente con la confianza en la institucionalidad que tienen los gobiernos a nivel mundial. Para poner un toque un poco más alegre y ver un poco la luz al final del túnel, creo que China es un buen ejemplo. China, de alguna forma, tuvo una recesión importante en algunas de las regiones. Acá podemos ver Wuhan, en donde su actividad cayó de 100, de nivel de 100, ¿cierto? Aquí ya deberían haber estado con un nivel de 100 de actividad después del año nuevo lunar, a nivel de 10%. O sea, la actividad estimada era 10% de la actividad que habríamos tenido en un periodo normal. La cuarentena fue muy, muy fuerte, y después hemos tenido un periodo largo, ¿cierto?, de 30 días hasta que se empezó a abrir la economía, y después otros 30 días hasta que pudimos retomar una actividad superior al 50%. Esto claramente no es todo China, es una parte puntual de China, ¿cierto? Son 50, 60 millones de personas, es del tamaño de un país como los nuestros, ¿cierto? Pero para China, ¿cierto?, es marginal. China como un todo ya está funcionando en torno a un 91%. O sea, hemos tenido una reactivación desde un piso de un 30, ¿cierto?, hacia un nivel más parecido a un 91%, 92% en Shanghái, ¿cierto? Algunas zonas como Beijing todavía siguen con ciertas
dificultades para retomar la actividad completamente normal, pero en promedio China ha estado bastante bien. Y acá lo que podemos ver es que la tasa de mortalidad en general ha sido muy importante para entender cuál es la velocidad de reapertura, ¿ya? Hoy día Wuhan está en torno al 60% y podemos ver aquí esta regresión lineal en donde los lugares que han tenido una mayor incidencia en tasa de mortalidad han tenido reaperturas muchísimo más lentas. Esto es lo que podemos ver, por ejemplo, en casos como Italia, España, Francia, Inglaterra, Nueva York, en donde la actividad ha caído más fuerte y han tenido bastante más impacto en términos de crecimiento. La principal diferencia que uno podría recalcar entre lo que ha pasado en China con lo que podría pasar en algunos países desarrollados es que los países desarrollados, al tener mayor grado de desarrollo, obviamente, tienen muchos más de sus trabajos asociados al sector de servicios, por ejemplo, tecnológicos, y eso ha permitido más que manufactura específica de trabajadores en la fábrica, ¿cierto? Y eso hace que la gente pueda seguir trabajando desde sus casas. O sea, el teletrabajo es bastante más marcado en otros países y eso hace que las expectativas para España, Italia y Francia sean un poco mejores que para los lugares que estuvieron peor en China. Bueno, esta es la primera luz al final del túnel. Lo segundo que podemos ir sacando en limpio, lo tercero que podemos sacar en limpio de estos 2 meses es el gran esfuerzo que están haciendo los bancos centrales en el mundo para aplanar la curva de la economía. Entonces, por un lado, lo que vimos en el primer punto, ¿cierto? Es que logramos de alguna forma aplanar la curva del coronavirus. Me imagino que ya tienen sus WhatsApp saturados de información en términos de aplanar la curva del coronavirus y cómo se hace, ¿cierto? Las cuarentenas son importantes en esto y el testeo también. Pero lo que queda es que cuando tenemos una cuarentena es que hay una caída en términos de la economía. Y lo que queremos es, de alguna forma, aplanar también la curva de la economía para parecernos un poco más a la tendencia y de alguna forma pagar el costo de esta enfermedad en cuotas. Porque y en algún momento se va a pagar esto, ¿cierto? Pero no queremos pagarlo todo de una vez porque eso significa que hay gente que se queda sin poder cubrir sus necesidades básicas, sino que poder pagarlo en cuotas. Esta enfermedad obviamente nos hace en promedio más pobres en el mundo, pero si podemos diluirlo en el tiempo, sobre todo considerando que va a haber una reactivación, tenemos que buscar los mecanismos. El primer mecanismo que hemos identificado y que los bancos centrales han puesto todo su énfasis es en liberar liquidez al mercado, liberar liquidez a la economía. Entonces, pudimos ver como en la recesión del 2008, el Banco Central de la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, fue aumentando el dinero disponible en la economía, en esta línea naranja, ¿cierto? Aumentando su hoja de balance, eso significa que están inyectando liquidez a la economía. Después de 4 años, 5 años, se pausó esta inyección adicional de liquidez y desde el 2017 y sobre todo durante el 2018 se fue disminuyendo esa liquidez de la economía. Durante la guerra comercial, ¿cierto? Tuvieron que volver a inyectar algo de liquidez a la economía, marginal, acá. Y lo que estamos viendo durante este 2020, ya algo lo hemos visto y algunas son nuestras proyecciones, es que la hoja de balance de la Fed, o sea, el dinero disponible en la economía, va a pasar de en torno a 4 trillones de dólares, estos son trillones en el sentido americano, ¿cierto? A casi 8 trillones de dólares. O sea, vamos a inyectar en torno a 4 trillones de dólares a la economía para que haya suficiente dólares circulando y no haya ninguna duda de que a nadie le va a faltar dólares si es que en algún momento se necesita. Durante marzo hubo una escasez de dólares y eso generó que el mercado cayera mucho más fuerte que en cualquier otra situación, pero la Fed y todos los otros bancos centrales en el gráfico de la derecha han estado inyectando mucha liquidez, ¿ya? Esta política monetaria ha ayudado entonces a que los activos retornen a la normalidad.
esta acción ha sido mucho más decidida y más rápida que lo que ocurrió el 2008, ¿ya? Eso es muy importante. Pero no solo necesitamos que haya dinero disponible, sino que necesitamos que alguien esté dispuesto a gastarlo. Y el que está gastando el dinero hoy día son los gobiernos, porque las personas y las empresas no lo tienen por no estar trabajando. Entonces, este gasto fiscal es el que realmente puede aplanar esta curva de la economía, y la principal razón de que hayan acciones muy marcadas, anticipadas incluso, en términos de política monetaria y de política fiscal en esta situación, es que hoy día es políticamente correcto salir a gastar. ¿Y por qué es políticamente correcto? Y quiero hacer un paralelo con lo que pasó el 2008, es que hoy día gastar ayuda a todas las personas, ayuda a pequeñas empresas también, mientras que el 2008 el principal impacto se vio en las compañías grandes, sobre todo en financieras. El 2008 vimos que las compañías financieras llevaban años importantes de utilidades extremadamente altas, producto de estar tomando riesgos mayores a los razonables. Hoy día lo que estamos viendo es una economía que está siendo golpeada por un efecto completamente exógeno, algo que venía de afuera. Podría haber sido un meteorito que cayera desde el cielo, ¿cierto? Esta pandemia, y finalmente no hay un culpable. Yo sé que Trump le gusta hablar que China creó este virus y que hay problemas ahí y todo, pero finalmente no hay un culpable en la economía de haber contagiado a todo el resto, y finalmente esto hace que sea políticamente correcto salir a salvar la situación. Además, otro argumento para los gastos fiscales acelerados es que finalmente son los gobiernos los que están obligando a las personas a quedarse en su casa. Entonces son los gobiernos los que tienen de alguna forma que proveer el sustento a esas personas que se están quedando en su casa por obligación. Acá hay algunos países que están pudiendo hacer más que otros. Por ejemplo, yo les contaba que Italia era uno de los países más afectados. En realidad, en términos de gasto adicional, Italia está pudiendo hacer solamente un gasto adicional en torno a 1,4% de su PIB. Ya está poniendo líneas de ayuda a las compañías, pero no tanto gasto adicional, porque no tiene espacio para gastar más, porque no tenía ahorros y de hecho ya tenía una gran deuda. Estados Unidos, por su parte, está gastando 2 trillones de dólares, ¿cierto? Es de los paquetes fiscales más grandes en el mundo, y esto es en torno a 9,3% de su PIB. Alemania, estamos viendo paquetes en torno a 18, 19% del PIB. Japón también, 18,4% del PIB. Australia, 10% del PIB. Estamos viendo gastos muy importantes. Perú en esta pasada es el que ha anunciado y que tenemos proyecciones más altas en términos de gasto PIB. Colombia se queda un poco atrás, Chile está en el medio, ¿cierto? Brasil también se queda un poco atrás. Cada uno de los países tiene matices en términos de cómo lo están haciendo y del impacto que está teniendo el coronavirus en su país. Pero sí es claro que países que estaban más robustos en términos de balances fiscales, en términos de ahorro y deuda, son países que están pudiendo tener medidas contracíclicas más fuertes. Bueno, después de hablar un poco de algunas cosas que hemos aprendido del coronavirus, ¿cierto? Que el coronavirus se puede controlar con medidas y ya tenemos cierta visibilidad de lo que está pasando. Estamos viendo, por otro lado, ¿cierto?, que hemos visto paquetes desempleo aumentar mucho y confianza de los empresarios caer tanto, pero paquetes fiscales y monetarios que están compensando esto. Quiero mostrarles qué es lo que ha pasado en el mercado y de alguna forma centrarnos en el S&P como el principal indicador y el eje de referencia, pero en algunos casos el S&P no va a ser exactamente lo que ha pasado en todo el resto del mundo. Lo primero, mostrarles que el S&P tuvo una caída muy fuerte. Esta es la corrección más rápida de la historia. En solo 16 días tuvimos una caída de más de 20% y esa caída siguió profundizándose.
pero a la medida que vimos todos estos paquetes fiscales hemos tenido una recuperación ya de en torno a 26%. Entonces tenemos una caída de un 34%, pero ya una recuperación de un 26% desde este piso. Seguimos teniendo caídas marcadas, pero caídas bastante ya menos marcadas que lo que teníamos, e incluso si nos comparamos con niveles de promedio del 2019, los niveles no son muy lejanos ya al promedio del 2019, ¿ya? Esto suena raro porque las utilidades no han parado de caer. Entonces, durante el 2019, las utilidades fueron del S&P en torno a $163 por acción promedio del índice. Nosotros rápidamente corregimos a la baja en torno a 120, y el mercado ha ido siguiendo nuestra proyección y ya está en torno a $127 por acción. Eso quiere decir que hemos tenido una caída desde la expectativa de $175 por acción para este año a $127 por acción de este año, de un 26%. Y aún estas utilidades no paran de caer. Entonces, como todavía no paran de caer, es difícil un poco justificar toda esta corrección hacia arriba que hemos visto en el S&P. Y hay dos cosas que podemos ver y también sacar como conclusión del movimiento de mercado. Estas son nuestras proyecciones. Nuestra proyección de crecimiento de utilidades para el 2020 es 122, un poco por debajo del 127 que ya tiene el mercado, pero el mercado se ha ido moviendo en línea hacia nuestras proyecciones, ¿cierto? Y creemos que el próximo año vamos a tener una recuperación hasta 160, recuperando casi todo, pero no todo lo que se perdió durante el 2020. Entonces, esta caída y esta subida tiene dos grandes cosas. Lo principal hasta ahora son los estímulos, pero el otro factor muy relevante en términos de esta recuperación es que el mercado está viendo este shock del coronavirus como algo transitorio. Entonces, otro de los puntos que estamos sacando en limpio es que el mercado se está de alguna forma olvidando de las utilidades del 2020 y en realidad lo que se está preocupando es de las utilidades futuras de las compañías. Lo único que hay que tener cuidado son cuáles compañías realmente no van a sobrevivir. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, las aerolíneas están pidiendo rescate a los diferentes países y los países están dándole ayudas para poder sobrevivir. Las pequeñas y medianas empresas también van a tener problemas importantes. Acá, el S&P en particular ha tenido una mejor recuperación por dos principales razones. Una, porque Estados Unidos es el país que ha tenido mayores estímulos, tanto monetarios como fiscales, pero segundo, porque son las compañías más grandes y dentro de esas compañías más grandes también están las tecnológicas. Entonces, tenemos una recuperación rápida, pero esta recuperación no es pareja en el resto del mundo, ¿ya? Si uno analiza los diferentes clases de activos en el mundo, yo sé que aquí las letras están un poco chicas, pero quería poder representar mucho detalle el impacto que ha tenido el coronavirus en el mundo. Podemos ver que algunos, los bonos del tesoro, por ejemplo, como veíamos al principio, han tenido la mejor rentabilidad. Otros bonos seguros han tenido rentabilidades positivas, pero acá quiero destacar el sector de tecnología en Estados Unidos tiene una rentabilidad positiva. Seguimos viendo que la bolsa está negativa en el año, ¿cierto? Vemos que las utilidades caen fuerte, pero tenemos un sector en particular, que es el sector de tecnología, que a la fecha tiene una rentabilidad positiva en el año. Entonces, acá podemos ver gran diferenciación entre el sector de tecnología de Estados Unidos, del S&P 500, de estas grandes compañías, ¿cierto? Con las compañías, por ejemplo, del sector de energía o del sector financiero dentro de Estados Unidos, porque esas compañías sí están muchísimo más golpeadas. El sector industrial también se mantiene muy golpeado. Hoy día, la conclusión a la que podemos llegar es que en la medida que esto sea transitorio, la mayor parte de las compañías que sobrevivan y que estén con caídas de 20-25%, probablemente valgan más que lo que valen ahora. Pero
hay que ser selectivos porque hay algunos sectores, y sobre todo en pequeñas compañías, acá está el promedio de las compañías small caps, sí podemos tener problemas, ¿cierto? En términos de que una compañía no pueda sobrevivir o tenga que hacer un aumento de capital tan importante que nunca vuelva a los niveles de precio que tuvo antes. Acá también quiero destacar las regiones más golpeadas, porque hay una probabilidad grande de que las regiones más golpeadas ofrezcan las mejores oportunidades hacia el futuro, pero hay que elegir con cuidado, ¿ya? Brasil ha sido el país más golpeado, sigue siendo golpeado, pero gran parte de esto tiene que ver con la moneda, igual que Colombia, igual con México. Más de la mitad de estas caídas tienen que ver con correcciones de la moneda, entonces más que analizar compañía a compañía, uno tiene que analizar también los balances fiscales de cada uno de estos países. Y ahí es donde estamos viendo que, por ejemplo, Colombia está teniendo un acercamiento, ¿cierto?, hacia la evaluación de si se pierde o no el grado de inversión. España, Italia también podemos ver que son países que están más complicados en términos fiscales, mientras que Perú tenía ahorros mejores y eso lo ha diferenciado, junto con tener una moneda que es bastante menos volátil que el resto. Sí es cierto que Perú está teniendo impacto y está siendo desfavorecido, ¿cierto?, por todos los rescates y por todas las noticias asociadas a la salida de los grandes índices, ¿cierto?, y a, a los rescates de las AFPs. Pero si uno quisiera encontrar valor y cosas baratas, entre comillas, y a lo mejor si uno tiene un horizonte de inversión muy largo y poca aversión al riesgo, muchas ganas de tomar riesgo, a lo mejor Brasil, Colombia, México son lugares donde uno puede explorar, porque esta caída ha hecho que las valorizaciones se vuelvan mucho más baratas que en el resto del mundo. Si tenemos que hacer un resumen de las valorizaciones, lo que podemos ver es que las valorizaciones actuales en la renta variable de Estados Unidos, eso significa tomar el precio del S&P hoy día y dividirlo por las utilidades que esperamos de las compañías en los próximos 12 meses, está en el nivel más alto que hemos visto en la historia en los últimos 10 años. ¿Ya? Incluso solo comparable con niveles vistos en la burbuja de las .com en los 2000. Europa también está en los niveles altos y Japón, países emergentes, todavía no toca el pic. El punto es que si uno cree que esto va a ser, estas caídas de utilidades va a ser transitoria, uno sí puede invertir en el largo plazo, y esa es la razón por la que en general hemos recomendado no salir a vender posiciones, pero sí hoy día, considerando que las valorizaciones, el precio por el valor que yo estoy obteniendo está en los niveles más altos, estamos sugiriendo a nuestros clientes mantenerse cautos en términos de renta variable, y eso cauto significa no aumentar posiciones o incluso disminuir marginalmente un poco de posiciones en renta variable de Estados Unidos. Por ejemplo, tomar algo de ganancias si yo tenía utilidades, pero si mi horizonte es de más largo plazo, en realidad deberíamos mantenernos invertidos, porque la mayor parte de esta caída se va a recuperar durante el 2021 y vamos a tener buenas rentabilidades hacia adelante. En términos de renta fija, seguimos privilegiando bonos con spread, bonos investment grade, creemos que son los más seguros hoy día. La Fed está comprando ya bonos investment grade, eso genera investment grade, son estos USIG, ¿cierto? US Investment Grade, ¿cierto? Son los bonos de más alta calidad, son los bonos, por ejemplo, de Apple, son los bonos de los bancos grandes, son los bonos de las empresas más seguras en Estados Unidos, y entregan hoy día un nivel de spread, un nivel de tasa más alto que lo que podemos conseguir en promedio de la historia, pero también bastante más alto que los bonos del tesoro y que un money market. Hoy día un money market, o un depósito en dólares, podría estar tan bajo como el 0,25. Si uno consigue depósitos en dólares más altos que el 0,25, quiere decir que alguien ya le está pagando un premio sobre eso.
pero en general si uno quiere tener una rentabilidad un poco mejor y tiene un horizonte de inversión a 2 o 3 años y quiere mantenerse en renta fija, lo que estamos sugiriendo es una combinación de investment grade, principalmente para no tener tanto riesgo en el portafolio, pero más rentabilidad, y un poco de high yield americano, de bonos de un poco más de riesgo en Estados Unidos, y bonos corporativos latinoamericanos, creemos que también están ofreciendo una oportunidad que no hemos visto en otros momentos. Acá podemos ver, por ejemplo, la historia de los bonos, de este spread, de esta tasa adicional que pagan el investment grade, en el cuadro abajo a la derecha, y vemos que esta línea no había estado en estos niveles en mucho tiempo. Entonces, el spread adicional que estamos obteniendo hoy día, porque las tasas subieron, es más interesante que lo que veníamos viendo. En resumen, la recomendación en términos de inversión es ser cautos en términos de renta fija sobre renta variable. Nosotros estamos sobreponderando o teniendo un poco más de renta fija que renta variable, pero no muy marcado, porque en el largo plazo sí nosotros creemos que la renta variable va a tener una mejor rentabilidad. Esta es una apuesta táctica que puede cambiar en un par de semanas si es que la renta variable tiene una corrección hacia adelante. Estamos disminuyendo muy fuerte nuestras posiciones de bonos del Tesoro en Estados Unidos, sobre todo porque no tienen un valor adicional, y dado que hoy día la Fed está comprando tanto bonos del Tesoro como bonos US Investment Grade o de grado de inversión, que son bonos corporativos de empresas de Estados Unidos, preferimos estos bonos que pagan un adicional, y el riesgo que estamos viendo hoy día, dado que la Fed lo está comprando, es similar. En renta variable estamos concentrando nuestras posiciones todavía en Estados Unidos y en países emergentes, principalmente porque queremos estar alejados de Europa, que creemos que va a ser el que va a tener más dificultad para manejar esto. No solo la dificultad sanitaria, sino que Europa concentra la mayor cantidad de países sobreendeudados, y estos países sobreendeudados, de alguna forma, tienen más difícil la recuperación. Algunas cosas que hemos aprendido, ¿cierto? Venían hasta ahora, y quiero contarle algunas cosas que estamos empezando a ver hacia adelante. La primera consecuencia que estamos viendo es un aumento de la deuda de los países de manera muy marcada. Entonces, en Italia estamos esperando que la deuda PIB alcance más de 160%. Si esto es un one-off, si esto es un efecto de una sola vez, un salto de una vez, está ok. Pero si no logran contener el gasto fiscal durante el 2021, que es algo difícil de hacer porque la economía va a estar muy golpeada, la deuda PIB va a seguir escalando y va a perder credibilidad, y probablemente Italia va a tener dificultad para pagar su deuda. Esto no quiere decir que no la pague, pero sí tener dificultad para pagar su deuda. Ya estamos viendo discusiones en Europa de por qué no hacer bonos que se paguen entre todos. Un bono que lo pague entre Italia, o sea, que de alguna forma Alemania sea el aval, el garante de la deuda italiana, ¿cierto? Y eso los alemanes ya dijeron que no. Entonces estamos viendo países que se están acelerando muy fuerte en términos de deuda, con una inestabilidad en la política de la zona euro. Esa mezcla de cosas de alguna forma nos preocupa, sobre todo en la zona euro, porque el 2011, 2012, 2013 ya vimos que esta inestabilidad política hizo que Europa no creciera y que estuviera al borde de la desintegración, e incluso generó que el 2016 Inglaterra pusiera en marcha su Brexit. Estados Unidos está también pasando por un nivel similar. Se espera que la deuda de Estados Unidos alcance este año un nivel más alto que lo que se había alcanzado en toda la historia, incluso un poco más alto que lo que se alcanzó de deuda durante la Segunda Guerra Mundial. Estos son niveles de deuda muy fuertes. Lo que se hizo para contener la deuda hacia adelante es lo que viene a continuación, que es aumentar los impuestos. Entonces, otra de las posibles outputs que tenga esta pandemia es que eventualmente vamos a empezar a ver países más endeudados que van a necesitar financiar esta deuda, y esta deuda se financia solamente con impuestos. Entonces, hemos visto como desde los 2000 hasta ahora
ha habido una caída de en torno a 8% en el promedio de las tasas impositivas en el mundo. La tasa impositiva en la práctica ha caído desde el 85 a la fecha de en torno a un 40% a un promedio 20%, con un Estados Unidos con tasas por debajo del 20%, pero de alguna forma hay que pagar esta deuda. Entonces, esta deuda probablemente se vaya pagando con el tiempo, ¿cierto? El tiempo va a ayudar a pagar la deuda, pero si no hay inflación en los países, la única forma de pagar la deuda y de diluir la deuda es aumentar la recaudación. Entonces, eventualmente vamos a ver aumentos en las tasas impositivas. Este aumento en la tasa impositiva con una deuda más alta probablemente genere crecimientos promedio un poco más bajos. Otro posible escenario es que veamos una aceleración en la inflación, y hoy día una aceleración en la inflación, pero en los márgenes contenidos, sería una de las mejores formas de licuar la deuda. Le llamamos licuar la deuda a un crecimiento nominal del PIB, ¿cierto? Producto de mayor inflación, y eso hace que los bonistas de alguna forma se les deba menos. O sea, yo les debo los mismos 100 pesos, los mismos 100 soles, ¿cierto? Pero hoy día esos 100 soles valen menos porque la inflación ha ido disminuyendo el valor de esos 100 soles. Entonces, la inflación es otra forma de licuar la deuda. Como este shock ha sido desinflacionario, es más difícil pensar que en el corto plazo la deuda se licúe por inflación, pero sí en el mediano plazo la inflación va a ser un factor importante para la disminución de esta deuda. Otra de las cosas que estamos viendo como outputs es la continuación y la aceleración de esta revolución digital. Hoy día estamos conectados por Zoom, ¿cierto? Hemos aprendido a trabajar desde la casa en el teletrabajo, ¿cierto? Home office, ¿cierto? Es la palabra que estamos todos usando hoy día, que a lo mejor antes pensábamos como una utopía, ¿cierto? Que en algún momento íbamos a pensar en tener un día de home office a la semana, entonces a lo mejor íbamos a manejar un poco menos, íbamos a contaminar un poco menos, ¿cierto? Hoy día lo que estamos viendo es por lo menos en Credit Corp, un home office generalizado, ¿cierto? Con un funcionamiento que no se ha visto interrumpido y que está funcionando a una velocidad que no nos habríamos imaginado. En realidad, nos vimos forzados, como todas las empresas, a tomar este home office, pero como se tomó preventivamente y pausadamente, ha generado poco impacto en el desarrollo de la actividad. Y eso no lo esperábamos. O sea, nosotros esperábamos que un home office, que ese eventual home office que uno pensaba se diera en el tiempo, ¿cierto? Y que sí fuera teniendo impacto y tuviéramos que de a poco aprender. En realidad, la tecnología estaba. Y son estas empresas tecnológicas las que nos han permitido sobrellevar esta cuarentena mejor. Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, que es Google, ¿cierto? Y Facebook. Hoy día, la suma del valor de estas compañías, de estas 5 compañías, es el 20,2% del tamaño de todo el S&P 500. O sea, 20% de todas las compañías, del valor de todas las compañías en Estados Unidos grandes, corresponden solo a estas 5 empresas. Esto es lo más alto que ha habido nunca, ¿ya? Y incluso supera la concentración que llegaron a tener las 5 mayores compañías durante la burbuja de tecnológicas en los 90, a finales de los 90, comienzos del 2000, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo es que hoy día estas megacorporaciones están aumentando su valor, están capturando más valor en el mercado y están aumentando su market share y su participación del mercado, y están aumentando también la participación en nuestros bolsillos. O sea, hoy día lo que se habla en inglés, el share of wallet, el porcentaje de nuestra billetera, cuánto de nuestra billetera se llevan las compañías tecnológicas, hoy día es cada vez más. Entonces, hoy día probablemente uno está pensando en comprarse
una nueva pantalla para el computador para poder trabajar mejor, un nuevo computador, actualizar el software que tiene su computador, ¿cierto? Y no se está comprando maletas, no está viajando, no está cambiando el auto. Entonces, este porcentaje del consumo del mundo lo están concentrando estas principales compañías y eso está reacelerando esta revolución digital. De hecho, quise graficar acá a la derecha el valor de Amazon. Amazon vale hoy día más que nunca en la historia. O sea, todos en el mundo estamos sufriendo porque las bolsas cayeron, ¿cierto? La mayor parte de las compañías vale menos que lo que valía antes. Y Amazon pasó de valer entre 1.900 y 2.000 dólares la acción a valer casi 2.500 dólares la acción. Ha tenido un aumento muy importante durante este periodo y eso le ha valido porque mucha gente está enrolándose en su sistema, mucha gente está comprando con tarjeta de crédito. Esta revolución digital también incluye las tecnologías, la tecnología asociada a financieras. Las tarjetas de crédito están funcionando muy bien porque la gente necesita comprar a distancia y a lo mejor alguien que no se había atrevido nunca a comprar con tarjetas de crédito por internet, hoy día se ve forzada y después de una, dos, tres veces que se realiza esto, finalmente ya uno dice, ok, ya no, me siento tranquilo y ya me siento cómodo de poder hacerlo. La cantidad de nuevos usuarios de Netflix, la cantidad de nuevas compras en Amazon, de verdad está siendo muy, muy importante. Y también la cantidad de horas frente a la pantalla. Entonces Netflix es un ganador, Facebook es un ganador, Google es un ganador y nuestro tiempo y nuestro bolsillo está siendo más consumido o estamos destinándolo más a estas grandes empresas tecnológicas y esas son las principales ganadoras de este coronavirus. ¿Ya? En términos de la enfermedad, solamente los últimos 5 minutos quiero hablar de qué es lo que esperar en términos de la enfermedad, porque hemos hablado de qué esperar en términos de mercado, algunas consecuencias del coronavirus, y para poder entender cómo podría ser el mundo más adelante con reaperturas parciales o reaperturas totales, lo que tenemos que ver es cómo está cada uno de los países. Y aquí lo que podemos ver es que hay algunos países que van más adelante en el control de la enfermedad, están de alguna forma en el futuro de la enfermedad. Y China, Corea, Japón, Singapur, Hong Kong, Taiwán nos van mostrando diferentes aspectos de la enfermedad hacia adelante. Por ejemplo, China y Sur Corea han mostrado que estas cuarentenas sí dan resultados. Eso fue lo que convenció a la mayor parte de los países del mundo a generar estas cuarentenas y a acercarse a esta línea de desaceleración de la enfermedad. Japón y Singapur son buenos ejemplos de que el control funciona, pero que a veces un brote nuevo puede ocurrir y ese brote nuevo dispara el contagio. En Japón y en Singapur están teniendo un brote nuevo que no tenían antes, ¿cierto? Y que está también complicando sus sistemas de salud. Mientras que Hong Kong y Taiwán han sido los mejores ejemplos de cómo mantenerse abiertos sin nunca haber tenido un brote importante. China y Corea pasaron por un brote importante y desaceleraron, mientras que Hong Kong y Taiwán nunca tuvieron un gran brote porque tomaron medidas preventivas y muy fuertes. Algunas cosas que sí están funcionando. Las mascarillas sí están funcionando y la buena noticia es que ya como output a mitad de abril, más del 25% de los países estaba obligando a usar mascarillas. Las mascarillas, si bien no son perfectas, la mascarilla perfecta, ¿cierto? Esta mascarilla quirúrgica, que esta línea, estas barras azul más oscuro, ¿cierto? Eh, contienen todos los diferentes tamaños de las gotas de saliva que salen de nuestra boca, ¿cierto? Las más grandes e incluso las más chicas, todas están contenidas, ¿cierto? Por esta máscara quirúrgica. La máscara hecha en casa obviamente tiene un comportamiento peor, esta línea celeste, ¿cierto? Sobre todo en las partículas más pequeñas, se escapan más, pero todo es mejor que no usar nada. O sea, si no hacemos nada, todas las partículas escapan, llegan suficientemente lejos y pueden contagiar a otras personas. Entonces, eh,
las mascarillas probablemente van a ser necesarias mientras no tengamos una vacuna. También hemos aprendido que el control de la enfermedad no solo tiene que ver con las cuarentenas, que es lo que hizo China y Sur Corea, pero algunas de las cosas que hizo Corea, China, Taiwán, Hong Kong muy bien fue testear y traquear a los testeados, ¿sí? O sea, si yo tengo a alguien contagiado, tengo que lograr identificar todas las personas alrededor de ellos que han sido potencialmente contagiados. Si yo identifico las personas que tuvieron síntomas, que se contagiaron por alguien que tuvo síntomas o alguien que se contagió por alguien que todavía no había tenido síntomas, pero después tuvo síntomas, puedo capturar el 85% de los potenciales contagiados. A ver, lo voy a decir de otra forma. El 85% de las personas que se contagian son por otras personas que han tenido síntomas en algún momento. Puede ser que los síntomas, que yo me contagié con alguien que tuvo síntomas después, o yo me contagié con alguien que hoy día está teniendo síntomas, pero el 85% de las personas se contagió con alguien que en algún momento tuvo síntomas. Entonces, si somos capaces de identificar todas las personas con síntomas y ir hacia atrás y analizar todos sus contactos de los últimos 10 días, o sí, 10 días, podemos identificar los pacientes antes de que sean sintomáticos y antes de que causen nuevos contagios. Pero es muy importante ser capaz de traquear todas esas personas 10 días hacia atrás. Entonces, esa es otra de las cosas que hemos aprendido. Necesitamos testear, ¿cierto? Pero no solo testear a los sintomáticos, sino que testear a los sintomáticos y testear a todas las personas que han tenido contacto con ellos en los últimos 10 días. Esa es la forma de poder reabrir. Entonces, un testeo eficaz puede permitir la reapertura, ya que al aislar a los cercanos a los casos detectados sintomáticos, controlaríamos la mayoría de los casos potenciales. Si pudiéramos identificar y poner en cuarentena solamente a ese 85%, ya la velocidad de contagio es suficientemente baja para poder reabrir la economía. Pero necesitamos suficiente testeo y traqueo de las personas que han estado en contacto hacia atrás con ellos. Esto es un ejemplo de qué es lo que viene hacia adelante. Esto es Japón, China, no estoy seguro cuáles son estas letras en realidad, pero así deberían ser los nuevos taxis. Deberíamos poder bloquear de buena manera el contagio. El distanciamiento social se va a mantener probablemente por todo este año. El distanciamiento social no significa cuarentena. El distanciamiento social significa medidas como esta, en donde yo, teniendo que estar a menos de 1 metro, aíslo cualquier posibilidad de contagio. En resumen, el testeo y el seguimiento son imprescindibles. Acá a la izquierda, esta gráfica es el árbol de testeo que se está llevando a cabo en Singapur. Este es un dibujo que de alguna forma toma en el centro de cada uno de estos círculos una persona contagiada, se testea a todos los relacionados y después a todos los relacionados de los relacionados si es que alguno de ellos se contagió. Entonces, yo tengo un contagiado, veo todos los contactos de los últimos 10 días de esa persona. Si alguna de esas personas cae en este círculo azul, que significa que se contagió a través de este caso inicial, testeamos a todos sus contactos. Y estos son los mapas de testeos que necesitamos llevar para poder reabrir. Singapur no tiene una cuarentena total, pero sí tiene un traqueo completo de los contactos. Eso es lo que está haciendo China a través de aplicaciones que han instalado en los teléfonos celulares de todas las personas. Todas las personas en China hoy día tienen instalado en su celular, en su smartphone, una aplicación que creó Alibaba, ¿cierto? Que le avisa si él estuvo en contacto con alguna persona o cerca de alguna persona que fue detectada con coronavirus. Entonces, lo que hace esta aplicación es que traquea todo el movimiento que yo he tenido en los últimos 10 días y lo compara con el movimiento que han tenido las personas contagiadas los últimos 10 días. Y si yo estuve cerca por mucho tiempo
de alguna persona que fue detectada en el futuro, ¿cierto?, con coronavirus, a mí en ese momento en que esa persona se detecta con coronavirus, me dicen, tú hace 5 días estuviste cerca de esta persona en el metro, en el transporte público, caminando en la calle, y potencialmente tú tienes coronavirus, y por lo mismo tienes que hacer una cuarentena preventiva de 7 días y tomarte un test. Hoy día la tecnología está. Acá a la derecha les muestro la información que Google tiene de cada uno de nosotros si tenemos un teléfono inteligente y de lo que hacemos en un día cualquiera. Entonces, sabemos, esto es el resumen de todo el día, pero Google tiene la información de en cada minuto o en cada 5 minutos donde yo estuve. Entonces, la información está. La pregunta es si estamos dispuestos a usarla porque esto significa de alguna forma una violación aceptada de nuestra privacidad, ¿cierto? En China, en los países más autoritarios, en Taiwán, esto es así. En Taiwán, los ejemplos es que si tú llegas a Taiwán y no tienes un smartphone que tenga GPS, te pasan uno, te obligan a tenerlo encendido las 24 horas y los testimonios de la gente que ha ido para allá son que el que llega tiene 14 días de cuarentena obligatoria y esos 14 días de cuarentena obligatoria tiene que andar cargando su celular y el celular tiene que estar encendido. La historia era que a esa persona se le apagó el celular a las 7:30 de la mañana porque se le descargó mientras él estaba durmiendo y a las 8:30 de la mañana llegó la policía a tocarle la puerta, a preguntarle si estaba ahí, si había algún problema y que por favor cargara su celular y lo mantuviera cargado los siguientes 10 días que le quedaban de cuarentena. Entonces, podemos hacer cuarentenas puntuales de las personas que son potencialmente contagiosas, sí, pero se necesitan estas herramientas para poder abrir las cuarentenas totales que hoy día tenemos, por ejemplo, en nuestros países. En general, las medidas parecen difíciles de cumplir en algunos países. O sea, yo soy sincero, creo que es difícil cumplir todas estas medidas en algunos países, por lo que esperamos que las cuarentenas continúen por más tiempo de lo que habíamos pensado, ya se han ido alargando más tiempo de lo que veníamos pensando, y después de relajarse estas cuarentenas, probablemente vuelvan cada cierto tiempo hasta final de año, porque nosotros pensamos que a comienzo del próximo año probablemente vayamos a poder tener una vacuna. Nosotros no creemos, nuestro escenario base no es que vayamos a tener una vacuna funcional y disponible durante este año, sino que los más optimistas, los doctores y los epidemiólogos más optimistas apuntan a tener una vacuna disponible en un tiempo récord, y ese tiempo récord significa comienzos del próximo año. ¿Ya? Eso era todo lo que tenía por ahora. Los dejo aquí con el posicionamiento actual que tenemos y quiero abrir ahora la sesión de preguntas para que podamos interactuar un poco. No sé, Pablo, si me ayudas con las preguntas hasta ahora o si quieren, también Claro que sí. recuerden que se pueden ir haciendo las preguntas en el chat de la aplicación. Perfecto. Bueno, primero, pues, Claudio, muchísimas gracias, pues, por la presentación, muy ilustrativo de la situación actual. Tenemos algunas preguntas que si quieres te ayudo con ellas. La primera que tenemos es, ¿qué perspectivas tienes sobre el Standard & Poor's de Small and Mid Caps? Sobre todo pensando en en el impulso que ha tenido en el Standard & Poor's en las empresas de tecnología. Sí, hablando de mid-caps, en realidad lo que pasa es que las compañías que tienen acceso a endeudamiento barato hoy día son compañías que van a poder sobrellevar esta situación de manera más fácil. Esas compañías se concentran principalmente en las compañías más grandes. Cuando uno empieza a hablar de compañías medianas y pequeñas, el acceso a financiamiento se dificulta y por lo mismo creemos que en el corto plazo es más difícil ver una recuperación completa del valor de las acciones mid caps y small caps, pero sí creemos que hay mucho valor en el mediano plazo. O sea, si nuestro horizonte de inversión es 2, 3 años, sí creemos que hay bastante valor porque el gobierno americano está súper decidido a apoyar a las compañías y que no se vean, que no hayan tantas quiebras como podrían haber en un escenario normal. Perfecto. Hay otra pregunta que es, ¿por qué el Standard & Poor's de salud está tan negativo
si la pandemia debería haber beneficiado al sector. El Standard Poor's de salud es interesante porque cuando uno piensa lo que está pasando en el hospital, uno tiene que ver los números. Los analistas del sector de salud, que son más expertos en el sector de salud, nos han comentado que la mayor parte de las utilidades y los productos, por decirlo así, de mayor margen de las compañías de salud, son, y sobre todo de los hospitales, de los centros médicos, son las operaciones electivas. Una operación electiva eh, es lo que tiene mayor margen para las compañías, lo que les da más utilidad. Y esas operaciones electivas están completamente paradas hoy día para dejar espacio para atender al coronavirus. Entonces, muchas de estas compañías están viendo una caída en sus ingresos más que una subida en sus ingresos de corto plazo, y eso se mezcla. Algunas acciones de salud han andado bien, algunas han andado mal, y eso ha generado que en promedio el índice no esté funcionando tan bien. Perfecto. Muchas gracias. Y otra pregunta y es sobre el real brasilero. ¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativas tienes ahí? Y sobre todo con el cambio, la bajada de la tasa que hubo del Banco Central en Brasil. ¿Y qué oportunidades ves en renta fija y renta variable en su país? A ver, el real brasileño es una pregunta hoy día sin respuesta. O sea, siendo sincero, cuando llegó a 5, muchas personas pensaban que había llegado al techo y lo encontraron una oportunidad. Después, cuando llegó a 5,5, parecía una oportunidad. Y hoy día estoy viendo acá el Bloomberg 5,82, con una caída en el día de casi un 2% adicional. Entonces, hemos tenido caídas sucesivas del real los últimos 5 días, 3%, 1%, 0,6%, 2,5%, 2%. Eh, Nosotros sí creemos que en términos fundamentales de largo plazo el real está alcanzando niveles de oportunidad, pero eh, en el corto plazo los problemas políticos y el balance fiscal no es tan positivo. Nosotros creemos que en la medida que avancen los meses sí vamos a ver una recuperación y una estabilización del real, pero en el corto plazo es difícil decir si se queda en 5,8 o llega a 6 dólares por real. Nosotros sí estamos viendo muchas oportunidades, no hoy día tanto en renta fija brasileña, en reales, porque las tasas han bajado. Entonces, como las tasas han bajado ya, eh, la tasa adicional por estar en reales no paga, no es tan interesante, pero sí en acciones estamos viendo oportunidades muy interesantes. En general, la bolsa brasileña ha sido muy castigada. Nosotros en nuestro fondo de acciones latinoamericanas, estamos encontrando varias oportunidades ahí. Tenemos dos tipos de oportunidades en acciones brasileñas, no siendo yo el experto en acciones brasileñas. Tenemos las oportunidades que son de compañías que son ganadores cíclicas que también están montadas en esta revolución digital. Ahí estamos viendo compañías, por ejemplo, de pago por tarjetas de crédito, las compañías que disponen la máquina y el software para poder hacer el pago con la tarjeta de crédito. Esas compañías son ganadoras cíclicas, creemos que van a seguir ganando en el futuro. Las compañías que están haciendo toda la venta digital, las compañías que son como los Amazon de Brasil, por decirlo así, son compañías que también están ofreciendo oportunidades de precios más baratos que lo que teníamos, pero son los ganadores del futuro y la consolidación de la venta digital en el tiempo va a ser los ganadores, ¿cierto? Eh, hay una empresa también de educación digital en Brasil que es bien interesante. Hay otras compañías que están con precios ridículamente bajos y que incluso su caja es más alta que su valor de mercado. O sea, esas son las oportunidades que Warren Buffett siempre decía que hay que tomar con los ojos cerrados. O sea, una compañía que en caja tiene disponible más dinero que lo que vale su compañía en el mercado son claramente compañías que difícilmente van a quebrar y que la oportunidad está ahí. Hay algunas que podemos ver. Y también tenemos compañías, por ejemplo, como Vale, que son
compañías que están en Brasil porque el mineral está en Brasil, pero que no son Brasil, que no dependen de la economía brasileña. Vale depende mucho más del consumo de hierro en China. Nosotros creemos que China va más avanzado en la enfermedad, está controlando bien la enfermedad, va a ser un gasto fiscal acelerado, y el segundo semestre de crecimiento en China nosotros lo vemos muy fuerte, y creemos que compañías como Vale son potenciales ganadoras de ese rebote cíclico de China hacia el segundo semestre, y no están afectas de manera importante a la economía brasileña en sí, están mucho más afectas a la economía internacional y al consumo, como yo les decía, en China. Esa oportunidad nosotros la vemos bien marcada, pero obviamente todo esto con horizontes de inversión largos, ¿cierto? Y con todos los disclaimers que siempre tengo que hacer acá, que esta es una recomendación que normalmente nosotros la tomamos dentro de un portafolio y nunca como una acción única de inversión. Eso, Pablo. No sé si hay algo Gracias. más. Sí, hay un par de preguntas más. Hay una pregunta que me parece interesante y es si tienes algo, algo que contarnos sobre el número de casos que hay en cuanto a contagios y muertes entre Perú y Colombia. Perú tiene más de 54.000 casos de contagio, y mientras que Colombia está mostrando una cifra apenas superior llegando a los 9.000, pues, y en número de muertes, Colombia está cercana a los 400 y Perú sí ha tenido un mayor número de fatalidades por encima de los 1.500. Esa es una de las preguntas que nosotros también nos estamos haciendo activamente, porque lo que pasa es que Perú tiene una cuarentena mucho más fuerte, más temprana que lo que ha tenido Colombia, pero aún así los casos no se han podido controlar como en Colombia. Entonces, acá hay dos grandes hipótesis. Eh, la primera hipótesis viene por el lado del testeo. Hay una hipótesis que viene de que Perú está siendo capaz de testear más que Colombia y que está identificando más casos, ¿cierto? Eso, a ver, no es tan preciso. Lo que sí estamos claros es que en ambos países la cantidad de casos que se están detectando es completamente subestimado, porque la cantidad de testeo que estamos viendo por millón de habitantes es muy bajo. Entonces, independiente de que en Perú estemos viendo un patrón más rápido de aceleración, en Colombia también estamos viendo una aceleración de los casos, y en la medida que sigamos potenciando el testeo, probablemente vamos a seguir viendo que los casos van acelerando. Eso no quiere decir que tengamos muchos más casos, sino que los estamos descubriendo más. En términos de las muertes por coronavirus se han mostrado inicialmente como los datos como infalibles, o sea, como que si alguien murió por coronavirus, eso es un dato real, porque o sea, se estimaba que toda la gente que tenía síntomas graves se había testeado, pero lo que hemos visto en países como Chile, Perú, Colombia, México, Brasil e incluso en Estados Unidos, es que hay potenciales muertes no identificadas. Entonces, gente que ha terminado teniendo un fallecimiento muy triste, ¿cierto? Y que no tuvo la oportunidad de ser testeada, entonces finalmente no está siendo reportada como enfermo. Yo, siendo sincero, creo que en ambos casos tenemos que seguir preocupados, porque independiente de la cantidad de casos que tengamos hoy día, esta, esta enfermedad tiene una velocidad de contagio tan exponencial que si liberamos el distanciamiento social, liberamos las cuarentenas, y no tenemos medidas de contención como buenas medidas de distanciamiento social, como testeo rápido, seguimiento a los relacionados a los testeos eficientes, finalmente lo que vamos a tener es una aceleración rápida de una segunda ola de enfermedad. Hay un segundo tema que tiene que ver con la informalidad en Perú.
Si bien Colombia también tiene un nivel de informalidad alto en el empleo, ¿cierto? Perú tiene un nivel de informalidad mayor en el empleo y eso dificulta que la gente se quede en sus casas. O sea, realmente la cantidad de gente que vive del día, de su ingreso del día, es muy alta en los dos países, pero es mayor en Perú. Y eso creemos que es otra de las hipótesis que tenemos para explicar por qué los casos de Perú son más altos que los de Colombia. Colombia, en realidad, estamos haciendo algunas investigaciones adicionales a ver si es que hay más información que los test disponibles actualmente. Perfecto. Solo un par de preguntas más, Klaus, muchas gracias. La primera es que, ¿qué perspectivas ves tú entre el euro y el dólar y el peso colombiano? Y si ves alguna posibilidad de revaluación del peso. A ver, partamos con el euro dólar. Nosotros somos de la idea de que el euro dólar debería moverse hacia niveles de un euro más apreciado. Ese es todo el análisis fundamental y de todo el estímulo monetario que está haciendo la Fed apuntaría a una depreciación del dólar y un fortalecimiento del euro. Hay que recordar que hasta hace un año, por ejemplo, el diferencial de tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos con el Banco Central de Europa era de 2%. O sea, si yo ponía mi plata en dólares, en un depósito a plazo o en un fondo cortito, en money market, yo tenía un interés de cercano al 2%, mientras que en Europa era cero. Entonces eso naturalmente fortalecía el dólar versus el euro. Eso cayó porque las tasas de Estados Unidos cayeron de manera fuerte eh, y eso debería fortalecer el euro en la práctica. El principal problema del euro es que es toda la política fiscal y toda la política en general de la zona euro. Entonces nosotros creemos que en la medida que sigan habiendo incertidumbres asociadas a la estabilidad de la zona euro, difícilmente vamos a ver una revalorización importante. Colombia, en términos de su moneda, ha tenido una devaluación muy rápida, después tuvo una apreciación, después de nuevo una devaluación, y hoy día está como en el medio de este canal que ha estado entre los 4.100 y los 3.900 pesos por dólar, ¿cierto? Estoy viendo acá los números actualizados en Bloomberg. Hoy día el peso colombiano está en 3.921 pesos por dólar, ¿cierto? La apreciación de Colombia tiene eh, dos grandes temas. Uno es el desarrollo de la enfermedad. Nosotros creemos que el desarrollo de la enfermedad ha estado funcionando bien, pero todavía queda algo de reconocer que el crecimiento va a ser más lento que lo que esperábamos durante el 2020. ¿Ya? Y el otro factor importante en Colombia es el precio del petróleo. Nosotros no creemos que el precio del petróleo actual sea un precio del petróleo de largo plazo estable. De hecho, el precio del petróleo hoy día está recuperando, eso es lo que está haciendo que el peso colombiano se aprecie un 1%, a pesar de que el real se está depreciando un 2%. Normalmente el real es como un ancla del resto de las monedas de la región y el real se está depreciando, ¿cierto? Y el peso colombiano se está apreciando principalmente por que el balance fiscal mejora con el petróleo más sólido. Nosotros vemos que vamos a tener un canal por un tiempo y después una apreciación en la medida que el petróleo se vaya estabilizando hacia niveles más cercanos a 40. También tampoco creemos que el petróleo rápidamente vuelva a los 60, o sea, creemos que eso va a pasar un buen tiempo, pero sí creemos que puede estabilizarse en torno a 35, 40, que es un nivel más razonable para estabilizar el peso colombiano. Perfecto. Y con eso que hablabas del petróleo, pues sí, la última pregunta está enfocada a cómo ves tú Colombia con la cuarentena, la economía cerrada, el precio del petróleo y pues la necesidad de generar un mayor gasto fiscal. ¿Qué piensas tú para Colombia ahí? Yo creo que lo principal que para Colombia, pero no solo para Colombia, sino para todos los países y de cara a las clasificadoras de riesgo, es poder mostrar que el gasto fiscal adicional que se va a hacer este año es un gasto transitorio.
en realidad la gran pregunta y el gran desafío no es el 2020. El 2020 es evidente que tenemos que gastar. La pregunta es si el 2021 y el 2022 vamos a poder ahorrar para disminuir nuestro nivel de deuda. Entonces, creemos que la cuarentena se va a mantener un tiempo más, va a haber reaperturas parciales, va a ser difícil una reapertura total en la medida que no tengamos las medidas de contención que yo les he estado hablando. El gasto fiscal va a ser completamente necesario y en principio va a ser entendible también por una clasificadora de riesgo. Lo importante es poder convencer a las clasificadoras de riesgos que esto es un gasto de una vez y no un gasto permanente. Si es un gasto permanente, claramente es difícil de convencer a las clasificadoras de riesgo que no bajen la clasificación de riesgo de Colombia, pero no solo de Colombia, sino que de Italia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Chile, de Perú, de todos los países en realidad. O sea, si estos gastos se mantienen permanentes, claramente no son sostenibles, pero si logramos mostrar que el 2021 los presupuestos son acotados, podemos sentarnos frente a las clasificadoras de riesgo y pensar en un crecimiento y una estabilidad de largo plazo más sostenida, ya pasando la enfermedad. Obviamente todo esto que hemos conversado depende de nuestro escenario base, que es lo que veníamos conversando, que tiene que ver con una vacuna. Hoy día si es que no llegamos a tener una vacuna a principios del 2021, claramente esta situación se pone un poco más compleja, porque de nuevo el presupuesto ya no es solo 2020, sino que pasa a ser apoyo durante el 2021 y eso empieza a dificultar más los balances fiscales, no solo de Colombia, de Perú, de Chile, de todos los países, a pesar de que históricamente Colombia siempre ha sido el que ha estado un poco más al borde de perder el grado de inversión. Perfecto, Klaus. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes del webinar de hoy. Muy interesante y también muchas gracias pues por las preguntas que nos hicieron. Recuerden que vamos a tener, pronto les estaremos mandando el link en el que estará el webinar disponible para que lo puedan ver y pues estén pendientes de los próximos temas que tenemos. Mañana tenemos nuestro webinar de historia en la tarde, que es una noche en un cabaret parisino. Ya les deben estar llegando las invitaciones. Si tienen alguna pregunta adicional sobre este tema y la presentación de Klaus, por favor hágansela llegar a través de sus banqueros. Y nada, hasta pronto y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, que estén todos muy bien. Hasta luego.